tal, familia? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a tocar algo histórico, algo que no mucha gente o lo recuerda o sabe qué pasó, pero por la memoria de esos héroes vamos a recordarlo. Esto sucedió en Francia, Revolución Francesa, 1700, siglo XVIII, 1793 creo que fue, 1790, empezó en el 89, pero bueno, fue realmente la revolución anticatólica, es como se debería de llamar la revolución francesa, porque solo estaban en contra de la religión católica. Los jacobinos, ¿os acordáis que hoy en día os he dicho que muchas de las políticas que tenemos hoy en día son políticas jacobinas? Si queréis, hacemos otro vídeo explicando quién fueron los jacobinos. Pero bueno, hoy vamos a recordar a héroes, héroes caídos, gente del pueblo normal y corriente que hizo una contrarrevolución, la contrarrevolución francesa. Hoy vamos a recordar la horrenda masacre anticatólica de la Vendée, o como se dice en español, la Vendée, pero a mí me gusta más cómo se pronuncia en francés, la Vendée, con 2 E. La Vendée es una región de Francia, te pongo el mapita, tal. Vamos, comienzo a leer, con permiso. La Vendée es una región Francia tradicionalmente católica, que tuvo un evento que quizá no es muy conocido, es llamado la Guerra de la Vendée. Para poder hablar de esto tenemos que poner contexto histórico. La Revolución Francesa comienza en 1789, yo dije 1790, 1789, y se desata un clima de hostilidad a la Iglesia Católica. Eso es así. Eso, cuando vosotros oigáis las palabras libertad, igualdad y fraternidad, acordaros, esa libertad era para los jacobinos, no para los católicos. Esa fraternidad era para los jacobinos, no para los católicos, ¿vale? Esa igualdad era para los jacobinos, no para los católicos. Vamos a recordar a estos grandísimos héroes. Se desata un clima de hostilidad a la iglesia que acabó por desembocar en esta guerra en el contexto del periodo revolucionario. En 1790 se vota la Constitución Civil del Clero, que a grandes rasgos se encargaba de hacer que el clero, lo que compone jueces, sacerdotes y obispos y monjas, pasara a ser un empleado del Estado. Ya no se dependía de Roma ni tenía nada que ver con el Papa, y los obispos y sacerdotes serían elegidos por el pueblo. Además, las diócesis cambiarían su delimitación y ahora el gobierno se encargaría de hacerla. Vemos que la revolución sí fue un poquito anticatólica. Bien, se ordenó que obispos y sacerdotes la juraran. Ciertamente y tristemente hubo quienes la aceptaron, pero la gran mayoría no lo hizo. El resultado fue de que 160 obispos y solo 7 aceptaron jurarla. 7 obispos. Y también de esos 7 muchos se retractaron, porque muchos no sabían exactamente qué es lo que estaban jurando. De aquí se derivó el término juramentario para todos aquellos clérigos que juraron la Constitución con su correspondiente cisma, y los refractarios para los clérigos que la rechazaron. Ante esta situación, los revolucionarios impusieron ellos mismos a sus sacerdotes. Ellos mismos pusieron a sus sacerdotes. Sacerdotes sumisos, por supuesto, para que los fieles tuvieran culto. Sin embargo, el pueblo los rechazó a todos los juramentarios, a tal punto que en muchos pueblos los únicos que asistían a las celebraciones religiosas encabezadas por estos eran jefes revolucionarios de ese lugar con su pequeña corte de masones. Vaya, los masones aquí otra vez, sí. A partir de 1791 se endureció el odio hacia los sacerdotes refractarios, revolucionarios. Fueron perseguidos y muchos de ellos guillotinados. Hacia 1793 se dio la parte más dura. Continuaba el odio hacia lo católico y el ambiente de persecución en Francia, pero a esto se suma que se empezaron a cerrar iglesias, descolgar campanas, cambiar el nombre de las ciudades que tenían nombres de santos por nombres que no tuvieran nada que ver con lo católico. Por supuesto,
se prohibió la educación cristiana en las escuelas y se promulgó una ley que condenaba a muerte a los sacerdotes. Recordemos que condenaban a muerte a los sacerdotes. A los sacerdotes refractarios, a los sumisos no, hombre, como me están haciendo obediencia. Bien, a los sacerdotes refractarios que ejercieran su ministerio de forma clandestina, porque sí, aquí quiero hacer un pequeño alto. Bueno, sigo hasta el punto. Aunque esto ya se vivía, pero no con la utilización expresa de la ley. Bien, los sacerdotes en sitios a escondidas seguían dando la comunión. No sé si aquí lo dirá porque no lo he leído, lo estoy leyendo de primera. Muchos parroquianos se quitaban el cáliz, quitaban las ropas de sacerdotes para que los sacerdotes sumisos no pudieran celebrarla. Fue todo una guerra de guerrilla, por así decirlo, pacífica por parte del pueblo, pero vemos que no era tan pacífica por parte del Estado, que era guillotina. Bien, prosigo. El 24 de este año se dio la máxima muestra de odio a la religión, algo absurdo y ridículo, con la introducción de un nuevo calendario creado por los revolucionarios. Este nuevo calendario empezaba con el 22 de septiembre de 1798, año de la fundación de la República Francesa, cambiando el nombre de los meses y la semana, ya que no eran 7 sino 10. Los días ya no estarían más asociados a un santo, sino que cada día estaría relacionado con un animal, un planeta o un instrumento de trabajo. Bueno, unos meses después, en algunas zonas se les impuso a los sacerdotes el matrimonio. Incluso se los obligaba a que renunciaran al sacerdocio de manera pública. Y fue cuando sucedió el triste incidente en la catedral de Notre Dame. Perdón, no hablo muy bien el francés. En la catedral de Notre Dame fue profanada y el culto católico fue sustituido por el culto a la razón y a la libertad. ¿Os suena de algo esto? La revolución que tanto había promovido la libertad de ellos, como os dije al principio, era la primera en pisotearla. Había libertad, había libertad para los anticristianos, pero no había libertad para los católicos. Bueno, aquí vamos a un hecho histórico muy importante. 21 de enero de 1793. Guillotinan al último rey de Francia, Luis XVI, y esto provocó alzamientos contrarrevolucionarios. Por otro lado, un nuevo régimen había iniciado campañas innecesarias contra Inglaterra, Holanda y España y los estados italianos, prácticamente contra toda Europa católica. Pero para ello requerían tener militares, y fue cuando el gobierno revolucionario acudió a los pueblos para reclutar gente para llevar a cabo la guerra. Se tenía que reclutar en torno a 300.000 hombres. Una vez que llegaron a la Vendée, lo único que encontraron fue un rechazo al gobierno que había ordenado que desaparecieran los sacerdotes en su intención de hacer desaparecer a la fe católica, que habían mandado guillotinar a su rey, y además venía a reclutar gente para una guerra innecesaria que llevaría a la exaltación de la revolución, de la que los ciudadanos de la Vendée ya habían visto sus frutos y eran contrarios. Bueno, por si alguien no sabe lo que significa habían visto sus frutos, eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis, ¿vale? Qué curioso que siempre son los católicos los que mantienen la guerra hasta el final. El católico jamás se va a rendir, porque morir por Jesús automáticamente te convierte en un mártir y te lleva a los cielos. Automático. Por eso los católicos no tenemos a morir por el nombre de nuestro Señor. Sería un honor que te mataran por defender Sería un honor que te mataran por defender a tu familia, que más a tu Dios. Bien, continúo. Ya habían visto sus frutos y eran contrarios. Fue cuando un grupo de hombres se levantó contra el ejército. Se organizaron para resistirlo y buscar la auténtica libertad.
El pueblo, repito, el pueblo contra los militares. Que también habría que hacer aquí un acote de que cómo es posible que los militares atacaran a su propio pueblo. Eso también habría que verlo. ¿Qué lavada de cerebro hubo para que un militar ataque a su pueblo? ¿A quién se le ocurre un avión bombardear España, un avión español bombardear España y a los españoles? Eso no se le ocurre a nadie. Sin embargo, fíjate cómo han manipulado a los militares para que ataquen al pueblo. Al parecer, esta escena Jacques Castellini, perdón porque no sé leerlo, trato de leerlo, va. Parece en escena Jacques Castellini, un pequeño comerciante que, enterado de la situación social, comienza a organizar la resistencia con gente conocida a la que se le va uniendo gente cansada del régimen revolucionario. Este incipiente ejército se lanza a recuperar la villa de la Cholette y con éxito lo consiguen, lo que tuvo como consecuencia el hacer despertar el sentimiento religioso en toda la región de la Vendée. Así surgió el ejército del Sagrado Corazón de Jesús. Te pongo la foto para que veas lo que llevaban en sus camisas. Este nuevo ejército lleva dicha imagen, una tela roja con las iniciales Jesús y María en sus camisas, chalecos y sombrero. Jesús y María. La vida en el ejército vandeano era muy distinta a uno normal. Los soldados avanzaban rezando el rosario. Esto me emociona, tío. Yo como soy católico y tengo el rosario y rezo el rosario, esto a mí me emociona, tío. Porque esto nos da una fuerza imposible, tío, de parar. Avanzaban rezando el rosario. El himno que tenían era Vecilias Regis. Buscaban la confesión y se arrodillaban ante las cruces. Bien, lo que tienen escrito es Jesús es el Rey, ¿vale? Esta imagen que te pongo pone Jesús es el Rey. Uno de los mayores méritos que tuvo el ejército fue la unidad. En él habían obreros y campesinos, pero también nobles que con su experiencia y conocimientos de batalla fueron seguidos por gente sencilla que vivían alrededor de sus propiedades. Encontramos entre ellos, por ejemplo, a Maurice del B, llamado el general de la provincia, que venció en Coron y Beulah y fue capturado y ejecutado de manera pública por los revolucionarios. Vamos, que libertad, igualdad y fraternidad para los míos, para los católicos no. Estaba bien Charles Bonchamp, marqués de Bonchamp, que pidió como último deseo antes de morir a sus 33 años que se liberaran a los soldados que habían sido capturados en una batalla contra el ejército revolucionario. Se liberaron en torno a 5.000 prisioneros, pero los revolucionarios respondieron a favor, ahogando en Vigiers a 29 carros de prisioneros católicos. Qué triste. Los prisioneros de Bonchamp habían pedido que fueran liberados, se dirigieron a las inmediaciones de Izernay, donde 2.000 soldados heridos, ancianos, mujeres y niños fueron masacrados. Había también un noble llamado François Athanase de Charette, que fue uno de los principales generales y que fue fusilado sin juicio previo. Destacó por fin Henri de la Roche-Jacqueline, un joven militar que con solo 21 años era uno de los generales del ejército católico y real. Vemos que fue auténticamente un genocidio. Los revolucionarios no podían quedarse viendo esto. El general Turreau dio la sentencia: tenemos que convertir a la Vendée en un cementerio nacional. Estamos hablando que es un general francés que quiere arrasar una de sus provincias. Es que esto es muy... Esto te llega mucho, tío. Te llega mucho. Bien. Las represalias comenzaron contra la región de la Vendée. La solución tomada fue destruirla.
a cargo del mismo Turreau y de el general François Amey, se dividieron la zona en 12. A cada zona correspondería una columna militar que sería conocida, y no en balde, como las columnas infernales. Y la misión consistía en destruir todo: casas, bosques, aldeas enteras, sembrados, iglesias. Era arrasarlo completo. Y asesinar mujeres, niños y hombres de manera indiscriminada. El balance final es que hubo más de 100.000 muertos. 100.000. Madre Santísima. Para que veáis la imagen de 100.000 muertos, hoy en España cada año matan a 100.000 bebés. Hubo toda clase de atrocidades contra la población: violencia, saqueo, tortura de todo tipo. Por ejemplo, se llegó a arrojar a mujeres y niños al horno de pan. Virgen Santa. El 28 de febrero de 1794 hubo una masacre en Lours-sur-Beaulieu. Perdón, que no sé hablar muy bien francés. No sé pronunciar francés. Hubo una masacre en Lours-sur-Beaulieu, Boulogne o algo así, perteneciente a la región de la Vendée. Se envenenaron las aguas y se ordenó que se asesinaran a todas las personas sin excepción. Hubo víctimas en unos 60 pueblos. En Petit-Luc, el párroco Miguel Boigny fue buscado para ser asesinado, y una vez golpeado, maltratado y antes de morir, le arrancaron el corazón y la lengua. Mirad la fiereza de Satanás, porque por supuesto Satanás estaba detrás de todo esto. ¿Por qué van a atacar la Iglesia Católica? ¿Nunca gobernó? ¿Fue importante? Claro que sí, pero más por la moral que por otra cosa. ¡Wow! Le arrancaron el corazón y la lengua. Continuó. Se introdujo a la escasa población que quedaba en la iglesia del pueblo, y ahí fueron asesinados a bayonetazo todos los presentes para cerciorarse de que ninguno quedara vivo. Se atacaron con cañonazos el campanario y la iglesia, derrumbándose esta con los vandeanos dentro. ¡Wow! ¡Qué fuerte, tío! Los que no cabían en la iglesia fueron asesinados a punta de bayoneta. Hubo en torno a 100 niños que fueron víctimas de este suceso, y se calcula un total de 600 personas asesinadas. Nadie se atrevió a poner un pie en ese lugar hasta 1863. El respeto de la población francesa, cuando se extrajeron los restos y se les enterró. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Concluyo. El padre Noel Pinot, que ejercía su ministerio de manera clandestina en la Vendée, descubierto, arrestado y condenado a muerte por los cargos de no haber jurado la Constitución y ejercicio de sacerdocio, fue guillotinado el 21 de febrero de 1794. Continúo. En Nantes hubo alrededor de 4.860 víctimas de la deportación vertical, que consistía en agrupar a los condenados en un barco, dejar que zarpara, y luego se dejaba que el agua entrara en las bodegas, para así ahogar a todos los condenados. El resultado de que todo esto fue el posterior reconocimiento de la Vendée como símbolo de oposición al anticlericalismo reinante y fidelidad a la iglesia. Tuvieron el valor que muchos no tuvieron. Dieron el ejemplo a las generaciones futuras y honraron el nombre de Francia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Recordad, esto fue un total genocidio, una masacre de católicos. Bueno, aquí dice fuerzas en combate. Movilizados 130.000 a 150.000 hombres. 50.000 en febrero de 1793 y 65.000 en octubre de 1793. Bien. 30.000 militares muertos y más de 130.000 civiles y militares muertos. Habitantes de la Vendée, aproximadamente 170.000 muertos en total. Mira este dato. Habitantes de la Vendée, aproximadamente
aproximadamente 170.000 muertos en total. Del 75 al 80% monárquicos y del 20-25% republicanos, en total de 170.000 a 200.000 muertos en un año. En un año. Es del agüita, ¿eh? Como sabemos, la victoria fue republicana. 1793 fue estos héroes católicos que murieron. Yo creo que hay vídeos que tengo que hacer que son de la actualidad, porque al fin y al cabo la actualidad manda, porque hay mucha gente que no puede seguir la política porque es mucho lío. Si queréis seguirme en Instagram, Menseisen, es donde más estoy activo. Y aquí quiero de cuando en cuando, todos los martes, recuerda, todos los martes tienes un vídeo nuevo. Aquí trato de buscar historias maravillosas como estas, tristes, trágicas, pero mártires católicos, héroes franceses, que aunque perdieron, ganaron. Aunque perdieron su vida, ganaron honor y gloria para toda la vida, para la eternidad. Así que, bueno, lo dejamos aquí. Acordaros de los vandeanos. No olvidéis nunca a los vandeanos. Y nada, nos vemos.